En el gremio de la infraestructura cada vez somos más y estamos más fortalecidos. Así nos hemos posicionado como una comunidad especializada en el sector de las obras civiles. Día a día nos encargamos de generar contenidos que nutren la discusión política y económica en torno al desarrollo de los proyectos actuales y futuros. Participamos en los debates que el sector requiere con las entidades contratantes para continuar en su constante evolución. Estamos en permanente comunicación con el gobierno nacional y entidades locales. Frecuentemente les presentamos diferentes propuestas construidas con nuestros afiliados para fortalecer y en ocasiones mejorar la dinámica de la infraestructura en el país. Creemos que unidos y con mayor representatividad podremos fomentar el desarrollo de la infraestructura con transparencia y eficiencia y ser motor de la reactivación económica del país en este momento de crisis. Por eso invitamos a todos los empresarios del sector de la infraestructura y su cadena de suministro a que se vinculen a la generación de ideas y propuestas de la CCI para trabajar de la mano por el crecimiento económico del país. Cámara Colombiana de la Infraestructura, por una Colombia unida. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Carolina González, profesional de comunicaciones y eventos de la CCI Antioquia, y hoy les queremos dar la más cordial bienvenida a este día de charlas con impacto positivo. Les quiero recordar que vamos a tener una presentación de aproximadamente 40 minutos o 45 y al final vamos a tener un espacio de preguntas que van a poder formular a través del módulo de preguntas y respuestas. Así que bienvenidos, esperamos que esta sea una charla de todo su agrado y que puedan pues como aprender junto con Integral, que es quien lidera estas charlas con impacto positivo. Hoy tenemos al ingeniero Víctor Suaza, ingeniero electrónico, diseñador e interventor de ITS, de túneles y de vías a cielo abierto, con 28 años de experiencia en el diseño de sistemas de control, instrumentación y telecomunicaciones en proyectos de infraestructura. Ingeniero Víctor, bienvenido. Hola, hola, muy buenas tardes Carolina y a todos los participantes al evento. Vamos a empezar. Por favor, ¿ahí me están viendo? Sí, señor. Ahí ya estamos viendo su presentación. Bueno, muchas gracias a la Cámara Colombiana de la Infraestructura por este espacio. Entonces vamos a mirar aspectos del diseño y especificación de los sistemas eléctrico y de transporte inteligente para túneles viales, pero también para vías a cielo abierto. El objetivo de la presentación es, como su título lo indica, repasar algunos aspectos que Integral siempre tiene en cuenta, obviamente, para estos sistemas, con el fin primordial de mitigar los riesgos operativos en estas estructuras. Les propongo el siguiente contenido, que pudiera ser la primera parte, puesto que finalmente el tema es bastante largo, si se quiere,
y definitivamente nos quedaron unos temas por cubrir, pero pensamos que en otra charlita los pudiéramos ya dar un enfoque global muy bueno y muy pertinente. Entonces el contenido sería que vamos a mirar las actividades de diseño y elección basado en las normatividades de estos sistemas, subsistemas y equipos componentes. También miraremos como cosa muy clave, muy importante dentro de la parte de ITS, las funciones y sus arquitecturas. Veremos la localización, las definiremos y miraremos fotos y locaciones típicas para estos mismos sistemas y estos equipamientos, y veremos un ejemplo de interconexión con los demás sistemas. Externos, pues, externos a la parte de ITS como tal. Si tenemos tiempo, miraremos algo del comité técnico que rige estas normas y el estado en el que pudiera ir en el momento. Pero antes, quisiera seguir con la definición. Entonces, los sistemas de transporte inteligente pues vienen del inglés, del Intelligent Transportation System, que son pues el conjunto de soluciones tecnológicas, informáticas, de telecomunicaciones, que recolectan, almacenan, procesan y distribuyen información a usuarios, así como a las diferentes pues, instancias de supervisión y control de las vías que vamos a ver seguidamente, que son varias. Los ITS se diseñan, obviamente, con el fin de mejorar esa operación y esa gestión. Siempre teniendo como tema la seguridad del transporte y el tránsito de los vehículos por la vía. De acuerdo con eso, pues los ITS entonces son un conjunto también de aplicativos de software que están modularmente conformados y que interactúan y dinámicamente intercambian información de todo tipo. Ahora, ¿cómo nos ubicamos nosotros dentro de los equipos electromecánicos de un túnel? Dentro del equipo electromecánicos de un túnel, pues somos parte de ellos, porque también está el sistema de ventilación como tal, el sistema contra incendio, y dentro del sistema contra incendio dijéramos que hay otras estaciones de bombeo, los tanques de almacenamiento de agua, el sistema de detección electrónica de incendio también, y entonces ahí estamos también, y está el sistema de adquisición de datos e instrumentación geotécnica de las obras civiles, que aunque es un poquito más una isla, también lo encontramos en estas obras de infraestructura. Y obviamente entonces estamos ahí, el sistema de energía y el sistema de iluminación, que también hace parte integral de todo el conjunto de los sistemas electromecánicos y los ITS, por supuesto. Quería llamar la atención sobre, dijéramos, cómo nace un túnel. Un túnel es realmente una vía pública, entonces por ende está, dijéramos que se licita o se concesiona dentro de las vías como componentes de las vías, y todo típicamente a través de la Agencia Nacional de Infraestructura o a través también del INVIA mediante sus procesos licitatorios o de concesión. También obviamente entidades territoriales pueden llevar y acometer esta alternativa, y quiero hacer énfasis en que obviamente viene ya con unos requerimientos que denominamos términos de referencia para ejecutar ese túnel, ¿sí? A los ganadores de estas licitaciones pues, y de estos proyectos. Sí, ya entonces, como actividades de diseño, vamos a empezar a escribir estas actividades de manera un poco general, pero ágil. El concesionario, entonces, obviamente, va a necesitar típicamente necesita una firma de ingeniería, así como integral, para llevar a cabo pues, los estudios de referencia y cumplir con los requerimientos de los entes, de estos entes pues, del gobierno y del país. Esos términos son amplios, puede tener disposiciones generales, aspectos constructivos, niveles o indicadores de los servicios, varios volúmenes o tomos de apéndices técnicos, y típicamente los requerimientos de operación y mantenimiento, entre otros pues, aspectos, o sea, mirándolo estrictamente como técnico. Obviamente está toda la parte contractual. Integral dentro de nuestra experiencia de ese estudio, de esos términos de referencia, hemos observado y hemos visto obviamente que la directiva 054 del 2004, emitida por el Parlamento Europeo, es dijéramos, la que ha sido la guía hasta la fecha, o incluso ahora, la guía para el diseño y la dotación y la definición de los sistemas de ITS
y en alguna medida el eléctrico también, la parte eléctrica también un poco como veremos seguidamente. ¿Ya? Obviamente, proyectos de esta magnitud tienen sus estudios de análisis de riesgo, ¿sí? Entonces, pero esta directiva aplica cuando realmente, dijéramos, es muy prescriptiva, porque ya está definido los equipos con los que serán dotados los túneles. Otra parte de ese estudio, estudiando, pues también es posible, y hay países, por ejemplo, proyectos en Perú, que usa el Real Decreto del Ministerio de Fomento de España, el 635 del 2006, para dotar sus túneles. De hecho, esa es una norma más exigente aún que la norma europea, más exigente, porque la norma europea finalmente define un conjunto de dotación mínima del túnel, o sea, a partir de ahí, si se ponen pues más equipos y todo eso, pues es mucho mejor para la seguridad de los usuarios. Los españoles tienen desarrollada su propia metodología de análisis de riesgo de túneles de carreteras, que se conoce con el famoso nombre pues, de Marte, aprobado en el 2012. Y es un muy buen documento y en muchos proyectos los hemos retomado y hacemos esos estudios también. Dentro de los términos de referencia también se solicita lo concerniente a la NFPA 502, basado en esta norma también, que es también bien exigente, más exigente que la europea, y también hay normas austríacas. Esta en particular me gusta muchísimo, se la recomiendo altamente, aporta a los aspectos técnicos de ventilación muy fuertemente, muy importante. Y la RABT alemana también, que ahorita vemos algo de ello. Bueno, en Colombia, les cuento que en Colombia pues vamos a tener nuestra futura, dijéramos, norma. Está ahora en un proceso de transición, de socialización, que va a ser el manual para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de túneles de carreteros en Colombia. Esta versión para socialización se emitió en el 2020 y aquí vamos y retomamos aquí algunos aspectos de ella. Bueno, ya arrancando en esa normativa europea, les cuento que aquí a la abscissa tengo la longitud de los túneles y en las ordenadas está la parte del tránsito promedio diario anual, o TPDA. TPDA, que son las dos lineamientos con que la norma europea usa para catalogar los túneles y dotarlos. Estas X aquí significa simplemente que de 50 metros a túneles de largo de 50 metros a 500 metros, no para la normativa europea, no necesariamente hay que dotar los túneles, no recomienda dotar los túneles con equipamiento. ¿De acuerdo? En cambio, de ahí en adelante sí. Y a partir de un TPDA de 2.000 vehículos. Bueno, ya aquí vemos en particular, dijéramos, cómo seleccionamos los equipos con esa norma. La bolita, el puntico negro, totalmente relleno, el círculo totalmente relleno, significa que es obligatorio para la condición en la que esté, para el túnel o los túneles en donde esté. El totalmente blanco, vacío, no es obligatorio. Está este simbolito que es como el de Yin y el Yang, que es el recomendado. ¿De acuerdo? Y el asterisquito es obligatorio con excepciones. ¿De acuerdo? Porque sucede que en Europa, en el tiempo de la emisión de esta norma, había unos túneles existentes. Entonces, este asterisquito es como aplicable a la parte de esos túneles existentes donde se dan una condición más flexible de la condición. Bueno, aquí, por ejemplo, la parte de iluminación, las partes de las iluminaciones, la normal de seguridad y evacuación es obligatorio para todos sus túneles. Obligatorio. En el sistema de ventilación mecánica como tal, se empiezan a considerar para TPDs de 2.000 vehículos y para longitudes de túneles de 1.000 metros en adelante. Bueno, por ejemplo, las estaciones de emergencia, es decir, la parte de los postes SOS y donde se encuentran los hidrantes y extintores, por ejemplo, aquí también indica una separación como mínima de 150 metros. De acuerdo, pero permite para túneles existentes que sea un intervalo máximo de 250 metros. El abastecimiento de agua, obviamente, por el sistema contra incendio es obligatorio. Las señales viales también, obviamente.
Un centro de control, solamente ellos lo recomiendan para túneles de longitud mayores a 3.000 metros. Los sistemas de vigilancia, lo mismo, porque obviamente un sistema de vigilancia por video requiere un centro de control para poder tener a alguien mirando, obviamente, y supervisando qué es lo que está pasando en las vías. La detección automática de incidentes o la parte de detección de incendios sí es obligatorio para todos sus túneles. Equipos para el cierre de túneles a partir de 1.000 metros en adelante. Los semáforos dentro del túnel es recomendado para túneles mayores de 3.000 metros y una ubicación de cada 1.000 metros, por ejemplo. Aquí finalizamos con los sistemas de comunicación, o sea, la transmisión por radios para los servicios de emergencia, solamente para los túneles mayores de 1.000 metros. Sin embargo, los mensajes de emergencia por radio para los usuarios del túnel sí los exigen y los ponen ellos en todos sus túneles. La parte de megafonía, el sistema de megafonía que aparece como altavoces en los refugios y salidas, también se hace obligatorio para todo, por la importancia que reviste en el momento de evacuar a los usuarios al interior del túnel en caso de un conato de incendio. El suministro de electricidad de emergencia es también obligatorio. Bueno, ahorita aquí vamos a pasar y les quiero también mostrar en ese abscisado y en esa misma plantilla lo que va a tener nuestro futuro estándar pues para túneles, que es el manual para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de túneles. ¿De acuerdo? También basado en la longitud de los túneles y los TPDA. Este es el de Colombia que les comentaba, y aquí define 6 tipos de túneles. Y dotados obviamente para cada una de sus clases de túneles, si es clase A, clase B. Aquí el TPDA crítico, dijéramos, que marca diferencia en cuanto a su dotación, es de 4.500. ¿De acuerdo? Y las longitudes más exigentes que la norma europea, porque arranca de 50 a 250 metros y ya le pone atención a la dotación, cosa pues que es una mejora a ese respecto. Aquí está la tablita tomada de ese mismo manual, que está bajo socialización, y aquí las columnas de esta tabla en donde está la clase de túnel, A, B, C, D, E. Sí, entonces obviamente las clases A y B, vemos que, digamos, con todo este equipamiento que está aquí, las clases A y B son obviamente las más exigentes, o sea, unos TPDA más altos, unos túneles más largos, entonces este está lleno de condiciones obligatorias de equipamiento. ¿Sí? Ya mientras el túnel va siendo menor y todo esto, las clases D y E ya obviamente mucho menores, ¿de acuerdo? Entonces fácilmente de aquí se extracta el equipamiento. Entonces, de lo anterior se extracta el equipamiento. En general los voy a mencionar, al leerlos en general, lo veremos también más adelante. Sistema de control supervisorio y adquisición de datos. Ese nombre no está, obviamente, dicho allá en las 2 normas que acabamos de ver, pero se habla de centro de control. Entonces, casi que el centro de control significa que es una gestión centralizada. Y entonces el núcleo de ese centro de control a nivel de equipamiento de ITS y a nivel del sistema eléctrico, y todos son los sistemas SCADA. Este en particular es del sistema de SCADA, pues de la componente de ITS. Sí, ese sistema SCADA también tiene un sistema de control de campo, a través del cual adquiere la información. También están los sistemas de video dinámico, dijéramos con 3 diferencias. Esos sistemas de video dinámico y CCTV pues también. Video dinámico para registro de matrículas, registro de velocidades y registro de infracciones. ¿Sí? Esto obviamente de velocidades con las famosas fotomultas. Es ese mismo sistema pues de fotomulta. Lo que pasa aquí que la jerga que estoy usando aquí es una jerga un poquito más, dijéramos, más técnica. Listo, pero es el sistema de fotomultas como para que cuando hablamos de registro de velocidad, ¿cierto? Que se puede usar para estos sistemas. También está, obviamente, el sistema de control de tráfico, que está compuesto, pues, por el sistema de información y señalización mediante pantallas activas. De acuerdo, que pueden ser fijas o pueden ser móviles. También se encuentra y hace parte de estos sistemas señalización retroiluminada para indicar dotación y locación al interior de los túneles, y la señalización fotoluminiscente para guiar a los usuarios en caso de blackout total dentro del túnel,
y sistema de electrónico de registro por video también, estaciones de toma de datos, las barreras y los semáforos. Complementando esos mismos sistemas, están todos los sistemas de comunicaciones de emergencia, el sistema de megafonía, el sistema de telefonía, las comunicaciones por cable radiante, el sistema los sistemas de control de acceso que nos van a permitir diferenciar y restringir el acceso a las zonas del proyecto, y la red de área local de todo su sistema de ITS, que es finalmente la red de fibra óptica y switches, los switches activos que la componen. Ahora, dentro del SCADA, al ser un equipo, una tecnología informática y de punta, hacia él se integran la parte de los demás sistemas electromecánicos y la información generada por estos, como por ejemplo el sistema de control de ventilación. Toda esa información y ese sistema de control es realizada desde el sistema SCADA. Los medidores de presión atmosférica en anemómetros en los portales, así como los de la parte interna. También el sistema de control de iluminación también está integrado allá, aunque tiene su parte de gestión intermedia, como veremos ahora. Lo mismo los sistemas de control, protección inmediata, el sistema de energía y el subsistema de detección de incendios también emite información hacia el sistema SCADA. Entonces, con toda esa cantidad de equipamientos, esto es como un panorama de todo eso, ubicados a lo largo de los túneles, y sería una cosa así, por toda parte. Ahora, eso al interior del túnel, a nivel de cielo abierto, aunque no hay una norma para cielo abierto explícitamente indicada, sí, esos términos de referencia de nuestros organismos públicos obviamente consideran lo típicamente usado, que es mucha parte de lo mencionado para túneles interiores, mucha parte, no todo. Con estas cuatro, hago énfasis en estos cuatro, en el sistema de peaje, sistema de pesaje estático o el sistema de pesaje que también puede ser dinámico o ambas soluciones, y el sistema de control de Gálibo, y lo demás es perfectamente aplicable. Bueno, en la parte del sistema eléctrico también está definido indirectamente la línea de transmisión, que en Colombia típicamente puede ser de 13,2 kilovoltios a 57 kilovoltios. Está compuesto por las celdas o seccionadores interruptores de media tensión, ya en las instalaciones pues, del operador de red, o postes o estructuras de estas líneas, los conductores aéreos, que una característica muy usada son los cables ACSR, las vestidas obviamente normales del operador de red, que hay que coordinar con él para que sean compatibles con su sistema, las salidas del circuito, los cables aislados, las acometidas, todo eso hace parte pues, de los equipamientos que tendrán los túneles. Las subestaciones eléctricas en media tensión, pues que también estarán ya al interior y en la zona del proyecto como tal, y en los portales o al interior de los túneles, con sus transformadores de potencia, con sus celdas de media tensión, donde están los equipos de maniobra, interruptores, seccionadores, y la parte electrónica que da cuenta del conteo de energía y la gestión del manejo de energía, y los IED de protección, como son los relés, obviamente con sus transformadores de instrumentación, los TCS-IPTs, los transformadores de distribución también para baja tensión, y obviamente dentro de en la parte de CCM están los diferentes tipos de arrancadores, ya sea arrancadores con variadores de velocidad, arrancadores directos o arrancadores suaves. El sistema de respaldo de energía es muy importante, como lo menciona el estándar, obviamente que típicamente diseñamos grupos electrógenos diésel configurados dependiendo pues, de la longitud del túnel en varias estaciones, una o dos, típicamente. Tablero de transferencia automática para ese mismo sistema, y también se requieren obviamente sistemas de UPS y banco de baterías, porque el sistema de UPS va a alimentar todo lo que tiene que ver con los centros de control de equipos electrónicos de las edificaciones. El sistema de distribución de baja tensión, obviamente, los tableros de distribución de iluminación y fuerza, sistema de bandejas portacables y canalizaciones son claves para obviamente instalar los cableados de todos los sistemas, los cables especiales pues, que se requieran y que poseen un aislamiento de hasta 1000 voltios. El sistema de alumbrado normal y de evacuación, pues obviamente todas las luminarias se requieren,
todos los tableros de control de alumbrado, los luminancímetros y los luxómetros que participan en el control del sistema de iluminación como tal, y obviamente esas luminarias para los exteriores y su control, pues, que típicamente es mediante fotocelda. El sistema de puesta a tierra, obviamente, esencial para la protección de todos los equipos. El sistema de apantallamiento, también demasiado importante. También se tiene el sistema de alimentación ya mediante líneas de transmisión. Entonces ya en estas son las actividades de diseño que Integrar realiza obviamente para llegar a una solución de equipamientos de diseño finales y de especificaciones técnicas. Se realizan los análisis de requerimientos de carga, obviamente porque hay que alimentar la ventilación, el bombeo, el bombeo del sistema contra incendio, a los aires acondicionados, la iluminación, los servicios generales y todo el equipamiento de ITS. Entonces se identifica al posible operador en esa zona que pueda suministrar esa energía. Entonces se llevan a cabo todos estos trámites con el operador, que son bastante delicados y tienen que ser muy claros y requieren mucha coordinación del diseñador. Los estudios y selección de cálculos eléctricos del conductor y de las protecciones, pues, de media tensión también. Obviamente los planos de planimetría, valga la redundancia, con el trazado planta-perfil de la línea de transmisión como tal, el tipo y la ubicación de las estructuras y su georreferenciación. También se definen las estructuras y todos los accesorios electromecánicos, aisladores y todo, y conectores, de acuerdo y en coordinación con el operador, estudios de interferencias de redes y su radicación final ante el operador de red. Ya internamente dentro del túnel, las subestaciones y distribución, pues también obviamente el estudio del análisis, pues, de las cargas de los equipos claves, como también la disposición y los espacios característicos que hay que definir en las subestaciones internas y cuando son externas. Lo mismo en las edificaciones, en los centros de control, de operación, CC2, peajes y zonas de servicios. El dimensionamiento de los cuartos de las subestaciones y equipos técnicos y sus distancias de seguridad son claves porque tienen que ser coordinadas con la obra civil. Una ventaja integral es que como ofrecemos todas las disciplinas de ingeniería para estos proyectos, entonces esa coordinación es típica y está asegurada. La selección y cálculos eléctricos de los tableros, de los centros de control de motores, de las protecciones y de los circuitos como tal también son considerados, obviamente. En el sistema de distribución de baja tensión, la ubicación también y las cargas ya específicas y sus diseños de los acometidas y alimentadores, ya todos los equipamientos, desde los tableros de distribución, el cálculo del cableado, la definición de las protecciones, el dimensionado y trazado de las bandejas portacables clave, muy importante. En Integral la realiza la disciplina de ingeniería eléctrica y se coordina con el personal de ITS estos requerimientos. También obviamente con la parte de obras civiles para su ubicación dentro de la parte interna y aspectos obviamente de montaje. Capítulo aparte merece como el sistema de alumbrado del túnel y sus exteriores, que necesita unos análisis, pues, bastante especializados y basados en las características del túnel, longitud, sección, geometría, la característica de la vía como tal, el flujo vehicular y los datos obviamente de tráfico. La velocidad de diseño es clave para definir las zonas con las distancias de parada. Asimismo, se hace la selección de las luminarias, distribución, y se distribuyen en las zonas al interior del túnel, las típicas zonas de acceso, umbral, transición, central y salida, y dependiendo, pues, si el túnel es bidireccional o unidireccional. Se hace la distribución, se seleccionan también los niveles de la iluminación en las zonas y los cálculos fotométricos para la verificación de estos mismos niveles. La selección y disposición también de balizas para la evacuación peatonal, que da cuenta de la señalización y los niveles mínimos de iluminación. También se hacen los estudios de diseño y hacemos el control obviamente de ese alumbrado bajo los diferentes escenarios
y condiciones de los túneles. El sistema puesta a tierra, como le mencionamos ahora, también obviamente se hace todo el diseño de las mallas de puesta a tierra y sus mediciones de resistividad y cálculos, obviamente de cortocircuito, de los conductores, así como los importantes aspectos de tensiones de toque y de paso. Basados en las normas típicas, en el RETI, en la norma NTC 2050, en el reglamento RETILAB, que a su vez está basada, hace referencia a la CIE 88 del 2010, para definir todos sus niveles de iluminación en estas partes del túnel. Se considera también las normas de diseño, obviamente, y se trabaja en coordinación con el operador de red. Es clave esa interacción, es crítica, diríamos nosotros. La norma NTC 4552 también, y otras en general, la NTC 4552, la que tiene que ver con la protección contra descargas eléctricas y atmosféricas. Bueno, de hecho, muchas partes de diseños de esas disciplinas son aplicables en parte a la parte de ITS. En la parte de ITS queremos entonces empezar a mirar las funciones generales y basados en algo, las arquitecturas también de manera general y muy rápidamente. Las funciones que se desprenden de esa definición de los ITS, obviamente pues es mitigar los riesgos en el uso de la vía por parte de los usuarios, propiciar acciones seguras por parte del personal de operación y mantenimiento, establecimiento de una red de comunicaciones de emergencia. Las funciones que voy a mencionar a continuación ya son realizadas por el sistema SCADA de ITS como tal. Menciono SCADA de ITS porque también hay un sistema SCADA de la parte eléctrica. De acuerdo, que ellos al final van a tener una comunicación entre sí. Y que tiene que ver con la supervisión continua, el manejo de alarmas y eventos, las secuencias de mando, el control remoto de los equipos, las secuencias de automatización, o sea, los automatismos implantados a nivel jerárquico superior en ese SCADA. Los planes de actuación y los planes de emergencia son muy importantes para mitigar estas posibles consecuencias de alguna incidencia o evento al interior del túnel, y es el SCADA de ITS quien es el encargado de integrar toda esta información y ser desplegada a nivel del operador. Son planes y se les despliega al operador de manera semiautomática, o sea, hay una participación entre las mediciones, lo que ocurre en campo y la interfaz hombre-máquina y acciones que toma el operador en estos planes de actuación. Entonces, los planes de actuación y de emergencia es una cosa clave dentro de los diseños de un túnel, y de ellos, y esos planes de actuación y de emergencia se desprenden del manual de operación y de mantenimiento del proyecto, ¿sí? O manual de explotación, siguiendo la jerga de los españoles, de lo que le hemos aprendido a los españoles, ¿sí? En el manual de explotación, de ahí se sacan o se extraen, dijéramos, esos planes de actuación. Bueno, también obviamente ese es cada, y dentro de las funciones principales de los ITS es la parte de simulacros, llevar a cabo los simulacros de incendio, de evacuación, importantísimo. Bueno, ahora, el SCADA es el sistema de control supervisorio de adquisición de datos, que está regido por la norma internacional IEEE 37.1 del 2007, y que tecnológicamente es un sistema tecnológico implantado por, hay muchísimos tipos de SCADA y especializados también en túneles, y obviamente son aplicativos allá, además de la parte de adquisición de datos. Algunos ejemplos ahí los tengo: WinCC, PowerCC, Horus, Control Logic, MicroSCADA, InTouch, iFIS, Moscat, BigCarrier. Hay una gama pues espectacular, ahí por mencionar algunos, y obviamente se escapan miles de ellos. Entonces el SCADA de ITS es ese integrador al cual tiene comunicación bidireccional con todos los sistemas que están aquí descritos, que finalmente son todos los sistemas, subsistemas y equipos componentes a nivel de túneles y de vías a cielo abierto también. ¿De acuerdo? Está el sistema de ventilación, iluminación, todo el eléctrico. Aquí, por ejemplo, el sistema eléctrico. Esta lista aquí puede ser perfectamente un SCADA eléctrico, ¿de acuerdo? Dependiendo del diseño y del enfoque del diseño. Típicamente Integral lo diseña así. Bueno, aquí vemos la arquitectura general del sistema SCADA. Es una arquitectura jerárquica formada por varios niveles de control,
puesto que va a haber una función centralizada muy importante con capacidad de llevar a cabo funciones distribuidas, concebido para, obviamente, para ejecutar funciones en modo degradado. Modo degradado simplemente significa que este nivel de arriba, digamos, ese nivel 1 de arriba, que está indicado aquí, ese nivel de 1 se hace indisponible por alguna razón. ¿Sí? Entonces, desde el nivel 2, mediante los controladores de allá y periféricos y sus equipos, se puede llevar a cabo el control de la instalación, sin pérdida de seguridad, sin riesgo de perder la seguridad de la vía. Esta arquitectura, por ejemplo, es tomada del Manual para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Túneles de Carretera en Colombia, de septiembre del 2020, y la estamos socializando, en un sentido, ¿ya? Bueno. El sistema SCADA, pues, no solamente pues, son los computadores y las pantallas y el software allá arriba en el centro de control, sino que también están los equipos de campo que recogen esa información. Entonces, la jerga que se maneja es la siguiente: controladores lógicos programables, los famosos PLCs, módulos de entrada y salida, remotas, que son los ríos. Otros la llaman unidades terminales remotas, o RTUs, estación remota universal, un término muy español, o periferia distribuida, muy al estilo de Siemens, por ejemplo. El controlador lógico programable, este controlador lógico programable también pudiera ser un controlador tipo PC, adaptado pues para control perfectamente, que usan en varios sistemas, ¿sí? Entonces, esa es la parte de campo que ayuda a adquirir todos los equipos, toda la información de los equipos finalmente. Bueno, ahora ya entrando como a las funciones el video dinámico y de CCTV, ¿ya? Entonces, obviamente, pues el conjunto que permite la observación de lo que ocurre a lo largo de la vía, pues, mediante las típicas imágenes de cámaras, de estas cámaras de video y CCTV, están interconectados a través de fibra óptica directamente con los centros de control. Tienen su servidor independiente, como vamos a ver enseguida en la arquitectura general, y sirve obviamente para registrar matrículas, velocidades o fotomultas, pues, e infracciones como tal. Este sistema de video dinámico para registro de infracciones es el mismo que conocemos como el de detección automática de incidentes, otro nombre pues para él, ¿sí? Aquí voy a saltar esto un poquito, que es simplemente es la detección. La información se genera, hay un servidor de gestión, un aplicativo aquí centralizado. Él puede grabar información, como todos estos sistemas graban información, puede tener clientes pesados o suaves web, y comparten información con un tercero. Aquí, por ejemplo, sería el SCADA, ¿de acuerdo? Y ese es el enfoque como de todos estos sistemas. Aquí está como la arquitectura específica. Aquí en este nivel está todas las cámaras y de todo tipo. Aquí hay una tarjetería que puede ser integrada a la cámara o no, para el caso particular de detección automática de incidentes. Y están los servidores, una capa de servidores acá y de usuarios, y la parte de grabación y de streaming. Y a un nivel superior está la interacción o interconexión con el sistema SCADA. El sistema SCADA obviamente tiene arquitecturas peer-to-peer, pero también hay arquitecturas cliente-servidor. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente estos sistemas pueden presentar redundancias de equipos, ¿sí? Y llevar a cabo funciones distribuidas, como mencionamos anteriormente, ¿ya? La parte del video dinámico para registro de matrículas. Entonces simplemente detecta la matrícula, pero también pueden clasificar incluso 7 clases de vehículos y 2 tipos de motos. Y obviamente el tag de la marcación de evento cuando registró todo eso. La parte de registro de velocidad es lo mismo, pero ya enfocado como a la velocidad del usuario. Calculan velocidades máximas, mínimas, promedios por carril y todo. Esto es solamente una parte de funciones generales, porque las funciones que proveen son muchísimas y muy variadas. Bueno, aquí por ejemplo, cómo luce la interfaz gráfica vista desde un sistema SCADA. Entonces, esos son foticos o unos snapshots de eso, ¿de acuerdo? Para los carriles, aquí por ejemplo una vía que detecta 6 carriles y mide ahí las velocidades. Sí, aquí en la noche también obviamente puede operar, y aquí cómo se configura el sistema. Entonces hay una máscara para enmascarar esta lámpara del sistema de iluminación externo que está aquí metida.
de acuerdo, que puede generar falsas alarmas, falsa información. Entonces hay un enmascaramiento de los sistemas para que el sistema no lo vea, pero que sí vea los carriles que están ahí, los 4 carriles que están ahí indicados. ¿Ya? Bueno, ahora para el registro de información, este es el mismo DAI, entonces ese nos permite vehículos detenidos por carril, detectar baja velocidad, vehículos en contravía, presencia de peatones, objetos caídos, y una función muy importante, muy relevante de este sistema es la parte de detección de humos, ¿sí? Porque incluso puede llegar a detectarla con mayor velocidad que que los sistemas convencionales mediante cable lineal. Aquí, por ejemplo, en esta foto del centro, en la parte inferior, aquí vemos la alarma que genera el sistema. Sí, el sistema genera unos segunditos antes, de 10 a 20 segundos configurable, muestra antes cómo estaban las cosas, cuando ocurrió el evento y 10 o 20 segundos después. Y se le despliega automáticamente a los operadores, entonces es una ayuda espectacular para operación y mantenimiento, ¿sí? Para que ellos desencadenen sus planes previamente ensayados y conseguidos. Bueno, ahora seguimos con el sistema de emergencia post-SOS. Estos son los que encontramos, los famosos teléfonos rojos, por decirlo así, o anaranjados, en gabinetes anaranjados que encontramos a lo largo de las vías y túneles en Colombia. Poseen también botones pulsadores. Se les puede activar una estación de alarma manual con el enfoque de contraincendio. Están señalizados. Son todos activos, obviamente, son de tecnología, electrónicos. Sí, aquí está la arquitectura también para eso. Fíjense que siempre se indican 3 niveles. La parte de los equipamientos, un servidor propio de su subsistema y ese servidor conectado, intercambiando esa información con el integrador de todos, que es el sistema SCADA, de acuerdo, con sus clientes, usuarios que tengan, con las mismas funciones que vimos ahora. Esto es como luce realmente por ahí cuando los vemos. Este me gusta mucho, desde la mitad metido allá, completamente cerrado en un nicho, porque ahí del ruido externo de los túneles, que en muchos de ellos es mucho. Bueno, el sistema de megafonía, pues este sistema de megafonía también es muy clave, puesto que en el momento de un conato de incendio, un incidente, ayuda un poco a que los usuarios se apeen de sus vehículos y busquen las salidas de emergencia. Entonces, una serie de parlantes ubicados típicamente cada 25 o 30 metros a lo largo de los túneles. Sí, aquí también está la arquitectura, es exactamente el mismo concepto, donde las funcionalidades cambian, obviamente. Aquí a la derecha, en la parte superior, les dejo simplemente una posible configuración de parlante de arriba, uno que está adosado cuando hay un falso techo, ¿sí? Hay un falso techo en el túnel, y otro cuando, a pesar de ese falso techo, el estándar se ubica de manera independiente, pero genera por efecto de reflexión de las ondas una fuente virtual acá que desmejora la inteligibilidad de los mensajes. En cambio, en este sistema no. Así lucen los estándares, sí, que están como despegaditos de allá, y este es como el parlante logarítmico, que es como plano acá, que es para dosar a un falso techo. Bueno, el sistema de telefonía IP, pues muy sencillo, el sistema telefónico o fijo, y este sistema es fijo, aunque pudiera también tener estaciones móviles, típicamente hemos diseñado fijos, y se transmite a través de la red de área local. Sí, obviamente información migración para comunicarse desde los centros de control. La parte de IP aquí es porque ya no es una comunicación, ya la comunicación no es analógica como hace unos años, sino que ya la voz es un dato más. Entonces fluye por esa misma red debido a la convergencia de los sistemas digitales. El sistema de comunicación es por cable radiante. Pues eso es un cable que se instala en la parte superior de los túneles, que sirve, que está diseñado, tiene unas ranuras cada 10 o 15 centímetros dentro del cable, unas ranuras específicas para permitir pues, que sirva como una antena emisora, pero también como una antena receptora, ¿de acuerdo? Obviamente. Y a través de ellos que configuramos se diseñan los canales de FM, el canal o los canales de FM mediante, a través de los cuales se dan los mensajes a los usuarios desde el centro de control. ¿Sí? Pero también sirven para que el personal de operación y mantenimiento al interior del túnel, en cualquier punto de él, pueda establecer comunicación con el centro de control. Y principalmente también para comunicarse con los entes
los entes de coordinación y atención de emergencias como ambulancias, policía, policía del tránsito en esas mismas frecuencias. Esta es una arquitectura de ese sistema. Todo este de línea punteada es el cable radiante que sirve como antena. Esta es una antenita que recoge los servicios de afuera y los transmite mediante esta unidad maestra óptica al interior de estas que están aquí de colorcito moradito, azulito oscuro, que son las estaciones esclavas remotas. Aquí la posición dentro del túnel dentro de un túnel y el equipo ahí típicamente usado. Lo del sistema de control de acceso, lo que vimos ahora, permite pues que a los centros de control, subestaciones, casetas, cuartos técnicos, estaciones de bombeo, estaciones de bomberos, tanques de almacenamiento de agua, casetas o garitas, pues ingrese solamente personal autorizado. También tecnológico, tiene muchísimas aplicaciones, no es propiamente de ITS, obviamente. La red de área local, lo que les hablé ahora, está compuesta por los cables de fibra óptica y los switches de datos. Es la red de transporte a través de la cual se propicia el intercambio de información de todos los sistemas. El sistema de control de tráfico, de los sistemas pues, más grandes que hay, ya mencionamos toda esta serie de equipamientos anteriormente, ¿sí? Y su función principal es la regulación del flujo vehicular, tal cual, ¿de acuerdo? Mediante toda esa señalización que se tiene. Aquí les quiero compartir también de esa misma versión del manual la parte de el equipamiento que se usa a la entrada del túnel, lo que denominamos el acceso al túnel. Aquí está el túnel, aquí está una zona de acceso y una señalización que el manual de Colombia pretende pues normalizar y que se siga a la letra. Entonces está definiendo muy bien qué equipamiento va y su espaciamiento. Y obviamente ese equipamiento, por ejemplo, equipo de señalización limitado, depende de la clase del túnel. Por ejemplo, esto en particular es de la clase E. O sea, esto sería para túneles desde 0 a 250 metros. ¿Sí? Y así para las demás. Hay cuatro, dijéramos, 4 niveles de equipamiento para ese acceso. ¿Sí? Aquí está el último. Y aquí vemos ya, obviamente, no solamente es pasivo, todas estas son pasivas de cambio de luces, de distancia de la boca del túnel, de prohibido adelantar, de velocidad, de guardar la distancia entre vehículos y el gálibo, pues ya también hay otros de manejo de control de las distancias. Y, perdón, manejo de control de los carriles. Aquí está la parte de control de gálibo. El gálibo está compuesto por una espira detectora de presencia vehicular, por las barreras infrarrojas que se instalan en la parte superior para detectar la altura del vehículo y por una señal que alerta al conductor de su violación y eventualmente de su cambio de dirección. Y obviamente los equipos, el PLC o la RTU, lo que sea de controlado. Así lucen los equipos, que los vemos pues a todos los días en la calle, a toda hora. Sí, obviamente, por ejemplo, un monstruo de estos necesita ser coordinado con la parte de estructuras, incluso de suelos, eventualmente. Integral, como tenemos todas las disciplinas, tenemos la gente de estructuras y de suelos en caso necesario para llevar a cabo todos estos diseños. Aquí quería mostrarles con la parte de los PMBs, pues, estos sistemas de información de información y señalización que son móviles. Aquí está el trailer para su movimiento. Esto es como una sesión típica de ingeniería donde se coordina la ubicación de todos ellos. Observamos que aquí hay un área puntuada, un área punteadita, en línea punteadita, que es, dijéramos, el área de tráfico. Ahí no podemos intervenir ni meter absolutamente nada en los equipos. Sin embargo, obviamente en la clave del túnel están instalados todos estos. Estos son los de PMB de 2 líneas con sesión gráfica y los de control de carril y cámaras de CCTV, hay medidores, los semáforos de 3 luces o de 2 luces, los parlantes, ¿sí? Colocados en los hastiales. En los hastiales está la coordinación. En la parte inferior llevamos a cabo la parte del cableado, ¿no?
Bueno, vamos a ver las locaciones, aunque en esta ya estamos dando cuenta de mucha parte de la locación de ITS, pero bueno, entremos un poquito más en detalle. Ubicamos equipamiento en los centros de control, en los portales del túnel y vías de acceso, túnel los soterrados propiamente dicho, ya unas cosas que denominamos nuestra gira de nichos de auxilio, las subestaciones obviamente, las salas de control, cuartos técnicos, pozos de ventilación, cuando los hay, falso túnel, clave y hastiales, las galerías, las casetas o garitas, tanques de almacenamiento. ¿Sí? Y a cielo abierto, todos esos mismos, pero le agregamos la parte de las edificaciones de pesajes, o las estaciones de peaje, perdón, o las estaciones de pesajes. ¿Sí? Y de resto es como lo mismo. ¿No? Aquí hay fotografías pues como de esos sitios, muy rápidamente. En internet pueden ver todo eso. Me gusta mucho estas de las señalizaciones de las galerías de escape, ¿ya? Muy claras. De subestaciones, un peaje, por ejemplo, múltiple en Europa. ¿Sí? Bueno, articulación con otros entes gubernamentales, ¿ya? Un ejemplito de esa articulación. Sí, o sea, es la conexión, o sea, los ITS para túneles que hemos diseñado y todo eso, dijéramos que son, en un sentido, son totalmente autónomos, tenemos nuestro CCO, pero los entes gubernamentales, como por decir algo, la Secretaría la Secretaría de Movilidad o el mismo Invías, obviamente, la ANI, necesitan su conexión porque es una generadora de unos datos, de muchísima cantidad de datos muy importante de nuestras principales vías. Entonces requiere también llevar a cabo un diseño y una concepción de esa interconexión, ¿cómo va a ser? Entonces se requiere llevar a cabo pues estas labores de ingeniería también. Esta es una arquitectura típica general de lo que Integral obviamente hace. Llegamos hasta aquí, que nuestro nivel es nuestro nivel de centro de control de operación, y aquí arriba en estos niveles está la parte de conexión de esos entes que tienen obviamente toda su infraestructura porque se manejan las vías más a nivel global y otro tipo también de servicios y aplicaciones. Y aquí, fíjese que en este nivel de arriba, en este nivel 3, vemos usuarios igualiticos a los de acá. Sí, perfectamente, porque ellos tienen aplicativos, se están implementando aplicativos en el país ya para coger todos esos datos que está pasando y darle y realimentar a los usuarios de aplicaciones y todo, ¿sí? Para ver estado de vía, rutas alternativas, por mencionar algo, entre muchos otros, ¿sí o no? De muchos otros temas, ¿ya? No sé, ingeniera Carolina, si tengo un tiempito de ver lo de la norma ISO 204, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cómo voy? ¿Ah? Ingeniero, pues ya vamos sobre el tiempo. ¿Cuánto cree que puede demorar? No, simplemente rápidamente lo digo, listo. De todas maneras lo tenía como opcional, pero de todas maneras les cuento que esta es la norma, dijéramos, propiamente dicha de ITS. Mi mensaje es el siguiente, simplemente que hay muchísimos países participantes, esta información está desactualizadita. Hay cantidad de estándares de desarrollo de todo tipo, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Cuando nosotros vamos por una vía, en bicicleta, a pie, en el carro, como queramos ir, ¿me entienden? ¿Sí? Hasta en drones, porque ya hemos visto por ahí, hasta en drones, hay normas que se están desarrollando. ¿Cuál es el lío ahora? El lío es que, ¿sí o no? Estos los workgroups que tienen asignadas cantidad de tareas, que son muchísimas. Yo puse ahí 18, porque, pero puede tener cientos de grupos trabajando en herramientas y todo tipo de desarrollo. El asunto es que cada uno está trabajando por su lado, ideas geniales, espectaculares, pero propietarias todavía, y no hay un estándar completico todavía de todo eso que reúna todo eso. ¿De acuerdo? Sí, obviamente, todo esto, como un abrebocas de eso, son los carros autónomos, ¿sí o no? Los que se manejan solos, los de los MOOCs y toda esta gente, eso ha nacido de aquí, o realimenta estos trabajos de acá. ¿Listo? No, bueno, eso fue fácil. Bueno, lo otro era que, ingeniera Carolina, entonces de pronto como para desarrollar una segunda parte, porque como si ustedes se pudieron dar cuenta, pues no hemos entrado a los aspectos de especificaciones técnicas un poco más detalladas. Y de pronto tocar
aspectos de los sistemas de control de ventilación en especial. Entonces pudiéramos de pronto, si la gente le parece, pues planear más adelante para otra sesión. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, con mucho gusto. Claro que sí, ingeniero. Sí tenemos unas preguntas. Yo creo que entonces podemos hacer dos. Y claro, vamos a hablar también con Integral, evidentemente, para que podamos hacer esa segunda parte. Listo, no hay ningún problema. Entonces, rápidamente vamos a hacer estas dos preguntas. Tenemos aquí al señor Juan Carlos que nos dice, los túneles de más de 3 kilómetros, ¿cómo se clasifica la instalación eléctrica según el artículo 28? El artículo 28. Bueno, no conozco eso en particular. De acuerdo. Obviamente en esos túneles tan largos, obviamente hay aspectos de la longitud dijéramos, de las líneas de transmisión al interior del túnel. De acuerdo, ¿sí? Entonces, obviamente se tienen que diseñar pues varias subestaciones con equipamiento obviamente especial y particular para estas longitudes. Ahora, acerca de la norma, no, realmente no conozco la norma que menciona el usuario de la B28 en particular. No conozco pues esa clasificación en ese sentido. Y, a ver, a nivel eléctrico, la solución, a ver, no está como normalizado, no que yo sepa, pues obviamente, no que yo sepa la fecha. Claro, tengo que explicar que yo soy ingeniero electrónico y realmente esto nos lo pudiera responder un especialista nuestro del sistema eléctrico, obviamente. Pero estas normas no están haciendo énfasis en la parte de lo largo aplicable pues a los túneles en particular, al menos yo no la conozco, ¿cierto? No la conozco, sino que obviamente es la solución de los diseños de ingeniería eléctrica típicos para líneas de transmisión largas simplemente, en la que al estar en túneles o en soterrados, pues se hace mucho énfasis en el uso de cables aislados para estas líneas, cables aislados, aunque eventualmente, porque obviamente los cables aislados vos los ubicas en un banco de ductos, de bandejas, adosados en la parte superior o un cárcamo o en la parte lateral o en los hastiales en el peor de los casos y no necesitas hacer y ahorras muchísimo en la infraestructura civil de eso, que en un túnel es costosísima. En cambio, si llevas una línea de transmisión con cable aislado, una especie de ICE, ¿sí? Aislada en aire, por ejemplo, la sola excavación para esas estructuras y torres tumba una solución de este tipo por lo costoso. ¿De acuerdo? Perfecto, ingeniero. Bueno, dado ya el tiempo, entonces les pedimos por favor que quienes quieran hacer sus preguntas, con todo el gusto serán resueltas. Les escribe a través del chat el correo electrónico al cual deben dirigir sus preguntas para que no se quede, pues, digamos, el tema así. Con todo el gusto el señor ingeniero Víctor nos las podrá responder y serán enviadas a su correo electrónico. Bueno, señor Víctor, muchas gracias por su presentación el día de hoy y esperamos tenerlo pronto en la segunda parte de este importante tema. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y por su pregunta. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao. Bueno, así es. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo que a partir de mañana en nuestra página web www.ccdiantioquia.com, en la sección de eventos recientes, podrán encontrar de nuevo esta charla para que la puedan ver y compartir con quienes crean pertinente. Recuerden, a través del chat está el correo de comercial@integral.com.co, donde pueden hacer sus preguntas y con todo el gusto serán resueltas. Hasta una próxima ocasión y feliz tarde para todos.